Padre, gracias damos a ti, Señor Dios nuestro, por esta oportunidad que nos das esta mañana de estar en tu casa y ya anticipando, Señor, la bendición que vamos a tener esta tarde, cuando de nuevo nos reunamos, Señor, con el propósito de exaltar tu bendito nombre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Necesitamos, Señor, de la asistencia de tu Santo Espíritu para poder hacer las cosas bien. No podemos por nosotros mismos, no podemos, Señor, en nuestras propias fuerzas o deseos o ánimos, Señor, o capacidades o talentos o dones, Señor. Solamente si tú lo quieres y si en tu voluntad está el que nosotros podamos honrarte en la manera que tú, Señor, solo mereces. Ahora, Padre, necesitamos por igual tu asistencia, a fin de que tu Santo Espíritu nos conceda exponer tu palabra con idoneidad, correctamente, Señor, fiel a ella, Señor, y que luego, Padre, también pueda así mismo ser recibida por los hermanos. Bendícenos a través de ella, danos convicciones firmes, Señor, para que sepamos realmente en qué o en quién estamos establecidos. Te pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, busquen en su Biblia Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos que van desde el 8, yo diría, desde el 8 en adelante. Podríamos leer desde el 6 mismo, pero vamos a poner el énfasis fundamentalmente en los versículos que van del 9 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2, 6. ¿Lo tienen? ¿Alguien necesita Biblia? Carlito está con alguna Biblia en la mano. ¿Alguien quiere una Biblia prestada? Parece que no, que todos tienen sus Biblias. Mejor así. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Leo entonces. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, versículo 10, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no sé si ustedes harían, en alguna ocasión, se habrán cuestionado qué les falta, qué les hace falta, porque tienden a explotar muchos aquellas personas que son, vamos a llamarle, consejeros, ¿verdad? El hecho de ayudar a las personas a identificar cuáles son aquellas cosas que consideran que necesitan lograr como metas en su vida, cuáles son los objetivos que tienen, enfocarse en ellos y entonces tomar estrategias para ir en pos de esa dirección. Porque le hacen, inclusive, y es prácticamente una estrategia de mercado también, o sea, hacer pensar a las personas que están carentes de algo para entonces ofrecérselo y vendérselo, ¿verdad? Es algo muy común. Aquí el texto dice que nosotros estamos completos en Cristo. Y lo dice luego de que ya previamente en el versículo 9 había planteado claramente el Espíritu Santo la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo dice la condición del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo, cuando dice en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hemos sido instruidos, los colosenses lo habían sido también en cuanto a la absoluta divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque las doctrinas que le estaban inmiscuyendo, por decir así, o tratando de introducir dentro de la iglesia, trataban de reducir la calidad o la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que decían es que realmente no era posible que pudiera cohabitar la divinidad con la humanidad y consecuentemente Jesucristo no podía hacer otra cosa más que simplemente un iluminado, un hombre muy especial.
Pero sin embargo, aquí hay un énfasis muy claro en el hecho de que Jesucristo es aquel en quien habita corporalmente, o sea, en carne, la plenitud, el Dios pleno, la plenitud de la divinidad o de la deidad. Y lo habíamos visto las semanas anteriores. Pero todo esto para concluir en el hecho de que no tenemos que buscar más nada en otra parte. O sea, si queremos realmente estar completos, estar satisfechos, tener todo lo que necesitamos para esta vida presente y para la porvenir, lo que necesitamos realmente es al propio Jesucristo. Nosotros estamos completos en Él. Y ese es el argumento que va a desarrollar el apóstol Pablo en estos pocos versículos que van desde el 9 hasta el 15, en el cual explica por qué debemos sentirnos más que satisfechos, saciados y tranquilos, completos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos completos en Él y lo explica con una serie de expresiones. Por ejemplo, en el versículo 11, versículo 10, luego que dice, vosotros estáis completos en Él, en el versículo 11, ¿me siguen con sus Biblias? ¿O voy hablando muy rápido? No, voy bien. Dice, en Él, y de nuevo insiste en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en Él fuiste también circuncidados. En el versículo 12, sepultados con Él. Versículo 12, resucitados con Él. Versículo 13, nos dio vida juntamente con Él. En otras palabras, todo es en Él, con Él y para Él, sin lugar a duda. Y esto es parte de la enseñanza que nosotros hemos recibido a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando hablamos de estar completos en Cristo, lo que estamos diciendo es que no necesitamos nada más fuera de Él. Y esto en todos los sentidos, absolutamente. O sea, si realmente sientes un vacío en tu corazón, si tú sientes la necesidad de algo o de alguien adicional, realmente es porque Jesucristo no está llenando plenamente todo tu ser, todo tu corazón. Si tú sientes todavía que necesitas cosas adicionales, como pasa normalmente, que muchas personas buscan en el mundo, en la filosofía del mundo, en los pensamientos del mundo, en las actividades del mundo, en las ofertas pecaminosas del mundo, cómo saciar el vacío interior que tienen, es porque sencillamente ese vacío que tienen en su corazón todavía no lo ha ocupado el Señor Jesucristo. Porque si Cristo mora en tu corazón, estás completo en Él, estás absolutamente completo en Él. Y la primera cosa que presenta el apóstol Pablo en el versículo 9 como argumento por lo cual nosotros estamos completos en Cristo, dice que porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Versículo 9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, dice, y vosotros estáis completos en Él, que dice que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Por qué estamos completos en Cristo? Porque Él es la cabeza, porque Él es el principal, porque Él es el epítome, Él es fundamentalmente la esencia en sí mismo de toda autoridad y de todo poder. Nosotros no tenemos que buscar amparo en otro lugar, no tenemos que buscar ayuda en otro lugar. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos precisamente en Él la persona más importante que existe en todo el universo. El Señor no comparte su señorío con nadie. Él no comparte su señorío, Él es Él. Lo dice claramente cuando se revela a Moisés. Y Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, Él simplemente no acepta ningún tipo de competencia. O es Él o es nadie absolutamente. O sea, Él es Dios plenamente y Él es la cabeza de todo tipo de autoridad, sea una autoridad espiritual que exista o sea cualquier tipo de autoridad humana. En otras palabras, ningún poder espiritual del universo, bajo ninguna circunstancia, podrá jamás echar a Jesucristo a un lado, reemplazarle y decir, confíen en mí. No es posible, absolutamente. Jesucristo es nuestro líder supremo. Cuando la palabra de Dios está viva en nuestras mentes y en nuestros corazones, nosotros podemos estar seguros de que la orden de nuestro Señor Jesucristo es la certera, es la correcta, es la que necesitamos. Y nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia debemos permitir que nuestros ojos se vayan tras nadie que absolutamente trate de usurpar la posición de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el espíritu del anticristo, ¿verdad? Y nosotros no debemos jamás confundirnos con esto. No busque otro liderazgo. Si tú necesitas un liderazgo, eso está muy bien, pero búscalo en la única persona que realmente merece tu confianza, el único que tiene todo principado y toda potestad, el lugar principal en todo el universo y el que tiene la totalidad del poder para poder llenar cualquier necesidad
que hay en tu corazón. El segundo argumento que presenta el apóstol Pablo, luego de decir que estamos completos en él porque es la cabeza de todo principado y todo potestad, lo que supedita automáticamente a Satanás y todo el reino de las tinieblas a su señorío, ¿okay? A su señorío, es el segundo argumento, el hecho de que nosotros hemos sido espiritualmente circuncidados. Se lo está diciendo a los colosenses en su condición de cristianos, nacidos de nuevo. No a todos los colosenses, se lo está diciendo a los hermanos de la iglesia de Colosa. Está diciendo, en él fuisteis circuncidados con una circuncisión que no fue hecha a mano. Y es muy interesante esta expresión, porque cuando se habla de circuncisión se está hablando de algo que tiene una serie de implicaciones que van mucho más allá de simplemente retirar una parte, el prepucio, del órgano sexual masculino. Es algo que va muchísimo más allá. Fíjense cómo dice el texto, versículo 11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. ¿Y cómo dice? Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. La circuncisión en la carne tenía una serie de implicaciones profundas. No solamente identificaba a una persona como parte del pueblo judío, como parte del pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, sino que además de esto lo introducía dentro del pacto hecho por Dios a Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. La bendición de Dios sobre Abraham traía como consecuencia una señal. Siempre van a haber señales en cada uno de los pactos que Dios hace con el hombre. Y así como el arco iris se ha desvirtuado, pero era simplemente la evidencia, la señal de un pacto hecho por Dios de que no volvería a destruir la tierra mediante las aguas. Pues así mismo la circuncisión era una señal entre un Dios que había escogido un pueblo para a través de esa nación revelarse a la humanidad y traer al Mesías que habría de redimir a toda la humanidad de la culpa de su pecado a través de la fe puesta en él y de su obra salvífica. Hermanos, la circuncisión tenía, sin lugar a duda, una serie de implicaciones profundas. En primer lugar, porque introducía a las personas dentro del pueblo de Dios. Una connotación fundamentalmente espiritual, no física, sino espiritual. Era el símbolo que tenía que ver con el despojarse de las impurezas corporales para así tener una especie de consagración o dedicación a Dios. O sea, un despojo con el propósito de que seamos absolutamente, completamente capaces de dedicarnos totalmente a Dios. Yo quiero que me acompañen en Romanos capítulo 2, porque ahí la Escritura lo explica muy claramente. El apóstol Pablo le explica aquí en Romanos capítulo 2, a partir del versículo 25, cuál es el sentido de la circuncisión. Hoy día, pues se suele circuncidar a todo niño, ¿verdad? Porque también se sabe que tiene una serie de beneficios también, en términos, yo diría que sanitarios, conveniente, médicamente conveniente, pero realmente es algo más que eso. O sea, era el sentido de que sencillamente a través de la circuncisión éramos introducidos dentro del pueblo de Dios y al mismo tiempo había una señal de un despojo de una parte que realmente no convenía que estuviese ahí cubriendo el cuerpo pecaminoso carnal, como dice el texto. Lo tiene en Romanos capítulo 2, versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, no se trata de circuncidarse físicamente o no, sino de tener una disposición a guardar la ley de Dios, o sea, a ser introducido dentro del pacto de Dios, el pacto de la ley, en este caso, el pacto de la ley mosaica. Pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, lo que está diciendo es una persona que no haya sido físicamente circuncidado, pero espiritualmente sí, porque está guardando la palabra de Dios, dice, va a terminarse pudiendo señalarte a ti como transgresor de la ley. O sea, sencillamente porque, versículo 28 dice, pues no es judío, y la palabra judío significa adorador de Dios, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, es algo más allá que un asunto simplemente carnal o humano o fisiológico, ¿verdad? Sino que es judío
un verdadero adorador de Dios, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, ¿qué dice ahí? La circuncisión es la del... ¿Me siguen? ¿Qué va? No están siguiendo. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Una circuncisión de corazón, no un asunto sencillamente de convicciones o de letra, no es un asunto simplemente de quitar una parte del pellejo, por así decirlo, del órgano sexual masculino. Es algo que va mucho más allá. Es una circuncisión que debe producirse en el corazón del creyente. En el corazón del creyente. Implica como consecuencia el hecho de que hay que quitar todo lo que sobra, todo el sobrante de lo que es la fuente de la vida. ¿Y cuál es la fuente de la vida? ¿El órgano sexual masculino? El corazón. Recuérdense que lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, porque de él mana la vida. El corazón es la fuente de la vida. La circuncisión era una señal de una disposición del corazón de sencillamente seguir a Dios, obedecer a Dios, guardar sus preceptos, ser parte del pueblo de Dios, haber sido introducido dentro de la nación de Israel. Y por eso la circuncisión tenía mucha importancia, al punto tal de que el propio Moisés fue renuente en un momento dado tardío para circuncidar a uno de sus hijos y casi le cuesta la vida de su hijo. Si no es porque su mujer Séfora pues sencillamente actúa y reclama de ello. El hecho es que la circuncisión del corazón no nos despoja de una parte pequeña del cuerpo, sino que nos despoja, ¿saben de qué? Del poder que tiene el pecado sobre nosotros, al echar fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, si nuestros corazones han sido circuncidados, ¿verdad? Entonces nosotros ciertamente podemos decir que el pecado no tiene potestad sobre nosotros. No tiene potestad sobre nosotros porque ha sido quitado de en medio. No nos tiene que controlar y no nos controla absolutamente. Y la pregunta del lugar es la siguiente. ¿Has sido tú circuncidado? Ah, no, pastor, yo soy hembra, yo soy mujer, yo no soy varón. Te hago la pregunta por igual a ti, hermana. ¿Has sido tú circuncidada? ¿Verdad? Porque la circuncisión no es la que se produce en la carne, sino en el corazón, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos completos en Cristo si hemos sido circuncidados. Si hemos sido circuncidados, si el Señor ha quitado el poder del pecado sobre nosotros, ha desprendido de nosotros el cuerpo pecaminoso, carnal del pecado. Es lo que vemos nosotros que dice de una manera muy clara aquí en el versículo 11. Vaya marcando sus Biblias, que estas cosas son importantes, que nosotros las podamos explicar a otros. Yo no sé a ustedes, pero yo desde que me convertí siempre tuve el deseo de aprender para poder también comunicárselo a los demás. Y por eso anotaba y tomaba notas y ponía al margen notas de las cosas que iba aprendiendo cada vez, porque no había nada más satisfactorio que poder sentarme con otra persona y explicarle. Hay tantas oportunidades de hablar de la circuncisión de Cristo como niños hay en el mundo que se circuncidan. ¿Cuántas veces nosotros vamos a estar al tanto o alrededor de la circuncisión, del nacimiento de un niño? Y será una bonita oportunidad para explicarle al padre que eso es solamente una imagen o un símbolo de la verdadera circuncisión, que es la que produce el Señor en el corazón de una persona cuando se entrega incondicionalmente a Cristo y el pecado es erradicado de su vida, de su corazón. Completos en Cristo, si hemos sido circuncidados con la circuncisión de Cristo. Así que, hermana mía, ya tú ves, no es un asunto de género, es un asunto de fe. La circuncisión es un asunto de fe, no de género. ¿Por qué estamos completos en Cristo? El tercer punto, porque dice la Escritura acá en el versículo 12 que nosotros fuimos juntamente con Él, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Dice, os dio ¿qué? Vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Estamos completos en nuestro Señor Jesucristo porque juntamente con Él nosotros fuimos sepultados
y juntamente con Él fuimos resucitados en el bautismo. Hay personas que menosprecian el bautismo. Algunos dicen, bueno, pero el propio apóstol Pablo decía, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Eso no tiene que ver, absolutamente. Él estaba diciendo que su énfasis estaba en predicar el Evangelio, pero él también había bautizado a algunos, entre ellos a Gallo y a no sé quién otro más que menciona. El bautismo, sin haber un nuevo nacimiento, sin haberse identificado con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, tomar un bebé, un niño que no ha sido capaz de por la fe recibir a Cristo en su corazón y echarle agua por la cabeza, eso no sirve absolutamente para nada, tal vez para exponerlo a un catarrazo, ¿verdad? Pero cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, cuando una persona es espiritualmente sepultada su vieja naturaleza, su viejo hombre, y es renacido en Cristo para una nueva vida, esa persona debe evidenciar esa realidad interna dentro del pueblo de Dios, porque el bautismo era sin lugar a duda un ritual de iniciación que introducía a una persona dentro del pueblo de Dios. Por eso aquel etíope decía, bueno, ok, ya yo he creído, ahora ¿qué impide que yo sea bautizado? Él quería ser bautizado, él quería dar testimonio, él quería realmente evidenciar lo que había sucedido dentro de su corazón. Fíjense que el simbolismo del bautismo del agua lo que hace es simplemente ilustrar el bautismo espiritual. El bautismo espiritual. Consecuentemente, es un acto que ha sido ordenado a todos los creyentes y mediante el cual es que nosotros podemos ser identificados como parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de la iglesia local. Tú te convertiste, no te has bautizado, yo no tengo por qué presumir que tú eres un creyente o una creyente. No tengo por qué presumir que tú eres parte de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo, de la iglesia local. No tengo por qué hacerlo, porque un verdadero creyente lo primero que hace es obedecer a Cristo. Consecuentemente se bautiza, una vez y para siempre, dando testimonio de ese bautismo. Son de las cosas que son fundamentales para nosotros ser reconocidos como parte del pueblo de Dios aquí en la tierra. Pero más que todo esto, lo importante es lo que dice que representa el bautismo. El versículo 12. Están siguiéndome, ¿verdad? Dice el versículo 12 que se sepulta a un viejo hombre. Un viejo hombre que dice que está muerto en sus delitos y pecados. El versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, ¿verdad? Y este viejo hombre, pues, tiene que morir. Tiene necesariamente que morir. Y al morir, ¿qué hay que hacer con él? Simplemente enterrarlo, sepultarlo. El bautismo implica necesariamente el hecho de que hay una sepultura. Por eso hay un simbolismo en el bautismo de inmersión. Se toma a esa persona y se sepulta, no en tierra, pero en aguas, ¿verdad? Y es algo que viene desde la época de los esenios practicándose en el judaísmo. O sea, el bautismo por inmersión es necesario porque implica el simbolismo de la sepultura con Cristo, pero luego se resurge desde el agua y con esto necesariamente se está indicando que hay un nacimiento nuevo, un haber sido renacidos o revividos luego de haber sido sepultados. Sepultados, el viejo hombre que ya estaba muerto en sus delitos y pecados, y entonces resucita un hombre nuevo con una nueva vida. Por eso dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos, antes muertos en tus delitos y pecados. Yo dirá, bueno, pero yo estoy vivo, yo no estoy muerto. No, tú estás muerto si no tienes a Cristo. Si todavía tu corazón no ha sido circuncidado, si todavía el pecado reina en tu vida, si todavía Cristo no ha perdonado tus pecados, no ha venido a ocupar su lugar en el vacío de tu corazón, si todavía tienes un vacío que es natural que lo tengas porque Cristo no está en ti, no mora en ti, entonces realmente estás muerto, muertecita, estás completamente. Acuérdate que no solamente eres carne y pellejo y sentimientos y pensamientos, sino que hay un espíritu en ti, y el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por eso el Señor decía, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Hermanos, amigos, es necesario que el viejo hombre sea sepultado, y eso implica que ya se acabó. No eres la misma persona después que recibes a Cristo en tu corazón.
No puedes seguir viviendo con la vida que tú llevabas porque sencillamente tienes una nueva vida. Dice, Él os dio vida a vosotros, os dio vida nueva, una nueva vida en el momento en que perdonó nuestros pecados. Consecuentemente, nosotros estamos completos en nuestro Señor Jesucristo porque fuimos sepultados con Él en el bautismo y fuimos resucitados para una vida nueva. No necesitamos nada más. Y todo esto sucede, como dice aquí el versículo 12, en su segunda parte, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Por la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, nosotros somos resucitados como un nuevo hombre y tenemos una nueva vida. No necesitamos más nada. Ya, el viejo hombre murió y ahora tenemos por completo un nuevo hombre a la imagen de Dios. Alguien que anhela la santidad de Dios. Alguien que tiene una especie, como yo diría, de resistencia o rechazo natural hacia lo pecaminoso. No es algo intelectual ni moral, es algo simplemente que nos molesta. Alguien que tiene un anhelo por las cosas que a Dios agrada, por las cosas santas. Alguien que se siente parte de un cuerpo, el cual es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que quiere evidenciar a todos que está vivito espiritualmente y que no necesita de más nada ni de más nadie, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ese Jesucristo está en nuestros corazones. Consecuentemente estamos completamente en Él. Ya el viejo hombre ha muerto y hay un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y la pregunta del lugar es, ¿has sido tú bautizado, bautizada? ¿Has muerto con Cristo? ¿Has resucitado con Cristo? Tú puedes decir, sí, yo soy una nueva criatura. Soy un cristiano nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo. He tenido un nuevo nacimiento espiritual porque fuimos sepultados y resucitados con Cristo, conjuntamente con Él. Consecuentemente, no necesito nada más. Los religiosos se pasan la vida buscando cómo van a poder lograr alcanzar el perdón, la salvación y la bondad de Dios. Nosotros no. Nosotros estamos completamente completos, convencidos de su gracia y su favor. Pero no se queda ahí. ¿Por qué también estamos completos en Cristo? Versículo 14. Dice aquí, en el versículo 14, que Él anuló algo. ¿Qué fue lo que anuló? Lo tienen, versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Estamos completos porque ya Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de los decretos no era otra cosa que un documento contable. Era una especie de pagaré, ¿verdad? Pero más que una especie de pagaré, era una especie de sentencia jurídica, en el cual pues se decía, Atilio León, este señor cometió esta transgresión, este pecado, esta falta, este otro, es digno de muerte y de condenación eterna. El acta de los decretos no es otra cosa que el acta que declara las transgresiones que hemos hecho a la ley de Dios. Como pecadores transgredimos la ley de Dios, las transgredimos cada vez que simplemente actuamos movidos por la carne. El viejo hombre en su naturaleza no se complace con la ley de Dios, sino que todo lo contrario, ni siquiera puede hacerlo. Eso es lo que la Biblia enseña claramente y sabemos que es así por experiencia personal cada uno de nosotros. En el momento en el cual una persona iba a ser crucificada, iba a ser condenada a muerte, a esa persona se le imprimía las razones de su sentencia, ¿verdad? Atilio León, por esto, sentenciado a muerto. Y se clavaba al lado del cadáver del muerto que era expuesto en una cruz, el motivo de su sentencia. Recuérdense que al Señor Jesucristo se le trató de poner uno, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál fue? Este es Jesús, el Rey de los judíos, el que Él había pretendido
hacerse rey o hacerse pasar por rey. Y esa fue la razón por la cual lo condenaron a muerte. Esa fue. ¿Verdad? Los romanos dijeron, no hay más rey que César, así que... Pero ¿qué resulta? Que esta costumbre de poner junto a la cruz el acta que indicaba por qué causa moría o se crucificaba aquella persona, el Señor dice aquí que la anuló. Dice, anulando el acta de los decretos, el listado que nos era contrario, o sea, el acta de violaciones a la ley de Dios que nos condenaba a nosotros. Dice, lo que hizo fue que la tomó y la clavó junto con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que la cargó a la cuenta de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, se hizo pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en él. Cristo muere por los pecados míos. Este insignificante que está acá, y de antemano, 2000 años atrás, se ofreció por amor a mí. Pagó por mis culpas, por mis pecados. Y con esto anuló, cumplió con la sentencia que había sobre mi alma, la muerte eterna, la condenación eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no hay otra cosa. Eres un pecador, tienes que morir. No físicamente solamente, sino que por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir al cielo, nuestra muerte es una muerte eterna, una muerte espiritual, que solamente si Cristo paga por nuestros pecados es que nosotros podemos ser librados de la deuda pendiente que tenemos. Hay un pagaré que pagar. Y la única manera de saldarla es mediante la sangre derramada del Cordero de Dios. Solamente Él quita el pecado del mundo. Romanos 8:1 dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos personas completas en Cristo. Somos perdonados en Él. Somos personas que no tenemos cuentas pendientes, porque Cristo simplemente saldó nuestra deuda el día que murió en la cruz del Calvario. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede desear? En los últimos años que vemos las personas que en alguna ocasión estuvieron en eminencia, sometidas a la justicia y capturados, y muchos de ellos en prisión, vemos cómo se afanan y se empeñan en buscar de alguna manera de salir de ahí. Yo creo que toda la nación ha aprendido sobre las artimañas legales que utilizan los abogados defensores para estos fines. Porque nadie quiere estar en esa circunstancia. Pero hasta tanto no haya una sentencia definitiva, no hay nada que hacer. La sentencia definitiva la clavó Jesucristo en la cruz del Calvario. Culpable, sí, pero saldada la cuenta. Yo pago por ti. Yo no sé si tú has hecho las cuentas con Dios, pero si no, la pregunta es la siguiente: ¿cómo tú piensas pagar todas las deudas pendientes que tienes por causa de tu pecado? ¿O es que piensas simplemente que Dios va a pasar por alto tu pecado porque sí, porque Él es bueno? Si hubiera sido así, no hubiera venido Cristo a padecer lo que padeció y a terminar humillado, agredido, escupido, coronado de espinas, crucificado, flagelado, traspasado, clavado, para redimirnos de la culpa del pecado. Es necesario hacer las cuentas con Dios, y mejor es hacerlo ahora a tiempo. Y no hay otro pagaré posible que la cruz de Cristo. Dice la Biblia, en Él es justificado todo aquel que cree. Y ahora bien,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado, que es la muerte, y de la misma muerte en sí. Hermanos, estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo primeramente porque Él es la cabeza, es el tope, cabeza de todo principado, toda potestad. No hay nadie superior a Él, no hay que buscar en otro sitio. Estamos completos en Cristo porque en Él fuimos circuncidados y nos identificamos con Él y somos parte de su pueblo, de su grey, sepultados y resucitados juntamente con Él. Por eso estamos completos con Él, porque sencillamente ya no tenemos cuentas pendientes. Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Y hay otro motivo adicional que está en el versículo 15, y este también es importantísimo, y es el hecho de que dice el versículo 15, ¿qué más hizo el Señor Jesucristo? Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice la Biblia de Satanás? Dice que él es nuestro, ¿qué? Adversario. Y dice no solamente eso, sino que dice que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando como un león rugiente a quien devorar. Y a veces se disfraza también como una persona muy justa, muy buena, un ministro de justicia. Pero el propósito es siempre el mismo: arrasar, destruir, matar, condenar. Ese es el propósito. Y no está solo. La Biblia habla de principados, potestades, de huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes y que son las que están gobernando todo el cosmos, todo el medio donde nosotros nos movemos. Sin embargo, para los fines de nosotros, los creyentes, no tienen ningún tipo de poder. Dice aquí que despojando a los principados y a las potestades, a todas esas huestes demoníacas, dice, Él hizo una obra. Ya Satanás ha sido juzgado en la cruz del Calvario, le despojó de su poder para con los suyos, y no solamente eso, sino que los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Le quitó la capacidad de hacernos daño. Por eso dice la Escritura que el que es de Cristo, el maligno, no lo toca, no se mete con él. Que puede tentar, sí puede tentar, pero no puede de ninguna manera obligarnos a pecar. Y no tiene lugar en nosotros, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? El adversario. Entonces estamos completos. ¿Quién podrá defenderme? Si ya tenemos nuestro defensor. Más que esto, nuestro ganador, nuestro vencedor. Tenemos aquel que despojó del poder a los huestes demoníacas a fin de que no puedan de ninguna manera tocarnos a nosotros. Y no solamente hizo eso, sino que los evidenció, los exhibió. Y era una costumbre o una ilustración a una costumbre que había en aquella época. Cuando un ejército era derrotado, ¿qué hacía el vencedor? Tomaba a los prisioneros y entraba triunfalmente, la entrada triunfal a la ciudad, enseñando y mostrando acá a los vencidos, los cuales eran objeto de burlas de parte de los que estaban observando al líder y al ejército triunfador. Consecuentemente, la victoria de Cristo en la cruz es un acto que, a pesar de que fue realizado en la tierra, tiene unas connotaciones, unas repercusiones eternas. Consecuentemente, no necesitamos más nada. Ahora hay una pregunta siempre al final de cada punto. ¿Tiene todavía Satanás poder sobre ti? ¿Tiene Satanás todavía poder sobre ti? ¿O es necesario que tú cometas un asesinato, un crimen, una violación, para que tú te des cuenta de si tiene o no tiene poder sobre ti? ¿O es necesario que estés bajo el dominio de las drogas o del alcohol para que tú identifiques o no la incidencia de Satanás sobre ti? Porque si Satanás tiene poder sobre ti, es porque todavía tú no estás completo en Cristo. Es porque te falta Jesucristo. Es porque todavía el que es poderoso no está en tu corazón, no es parte de tu vida. Es porque todavía no has sido muerto y resucitado para una nueva vida en Cristo. Es porque sencillamente todavía tienes una cuenta pendiente con Dios y todavía no han sido perdonados tus pecados por medio de la fe en Jesucristo.
Consecuentemente, ya sabes lo que tienes que hacer. Acude a Él. Pide perdón. Pide que venga a tu corazón. Pide que circuncide tu corazón. Que quite el cuerpo pecaminoso carnal del pecado de ti. Que clave en la cruz del Calvario todas tus cuentas pendientes para que tú no tengas deuda pendiente. Y ruégaselo confiando plenamente en que Él es precisamente aquel que tiene todo principado y toda potestad. Consecuentemente, Él puede hacerlo. Y si dudas que quiere hacerlo, entonces pregúntate por qué murió en la cruz. Por ti y por mí. Vamos a orar. Padre, cantamos cuán hermoso es el cambio operado en mi ser viniendo a mi vida el Señor. Y lo referimos a la paz que anhelábamos tener y que recibimos, Señor, cuando Cristo vino a nuestro corazón. Y es la paz contigo, Señor, y es la paz tuya, Señor, aquella que ocupa todo nuestro entendimiento, Señor, y nos permite, Padre, no solamente sabernos perdonados, sino más que esto, Señor, sabernos amados por ti. Padre, estamos completos en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. No necesitamos nada más, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos negocias tu posición y no hay ningún poder sobre la tierra, mucho menos ningún humano, carnal, que pueda de ninguna manera usurpar tu posición, Señor, tu soberanía, tu gloria, tu majestad. Por tanto, Señor, te pedimos que tú tengas a bien, Padre, bendecirnos en esta mañana, concediéndonos que todos los que estamos aquí esta noche, Señor, esta noche no, este mediodía, Señor, pues tengamos el favor de tu gracia y de tu misericordia y seamos incluidos, Señor, mediante la fe en Cristo, dentro de tu pueblo, Señor. Sí, Padre, estamos completos en ti. Llena nuestros corazones de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles a ese llamamiento que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.